Pois unha experiencia de vida e agora ven outra, doutra muller, doutra xeración, Carmen Senanda, era artista e penso que o que máis me chamou a atención ela de Muros, ela aquí, que sempre quixeche ser artista, porque aos 13 anos xa foches estudiar a Santiago de Buxo na Escola Mestre Mateo, xa para prepararte para a Facultade de Salamanca, unha das máis prestixiosas, volveches a Santiago, especializada en arte contemporánea, en museoloxía, e sempre compatibilizaches pois a túa carreira artística tamén coa docencia que ahora impartes, non? Empezaste a por no ano 81, ten obra túa en instituciones como Macub, a Marcos Valcárcel, en Bélxica, etcétera, etcétera. E chamoume tamén moita atención que se camiñamos pola beira do mar en moitas vilas de Galicia, por exemplo, aquí en Puente Nafonso, aquí Pretiño, en Cervo, na Coruña, hai grupos escultóricos teus. Pese a que definen o teu estilo como moi informalista, moi abstracto, sen moitas referencias concretas, a verdade é que a túa obra chega e emociona. Por exemplo, as series encravados, que son como son moi dramáticas. Penso que a partir dun estilo tan informalista ou abstracto como o teu, a verdade é que a túa obra emociona moitísimo. Pero, bueno, penso que mellor sube e nos contas o resto da túa obra. Grazas. Gracias, Marta. Hace poco leí una entrevista que le preguntaban a alguien qué era ser una mala madre. Y le respondía que una mala madre era una buena madre, pero con imperfecciones. Con esta frase quería explicaros un poco cómo pude conciliar mi familia, mi profesión y mi pasión, que fue el arte. Yo me marché a Salamanca a estudiar allí. Bueno, pues en tercer curso, pues estas cosas que pasan, te enamoras, te casas y tienes el primer hijo. Claro, el niño era pequeñito, entonces quedó con mis padres, que realmente fueron los primeros conciliadores. Yo seguí estudiando y cosas que de la vida, bueno, pues a los 13 meses nació mi segundo hijo, Carlos, y yo ya tenía muchas ganas de acabar. Así que acabé y me vine con los niños y vivíamos en Perillo, muy cerquita de Coruña, en un apartamento, era pequeñito. Y allí nació pues mi tercer hijo, Javier. Yo, claro, me dedicaba en esa época pues a ellos constantemente, pero echaba mucho de menos el participar, el pintar. Hombre, participaba así en alguna colectiva, pero bueno, muy poquito. Entonces, llegó un momento que dije, cuando me enteré que iban a hacer un hotel en Canarias, dije, oye, ¿y por qué no queréis? Yo os puedo pues pintar los cuadros del hotel. Dijeron que sí, así que, como no tenía estudio, alquilamos el cuarto, que era un ático, tenía una gran terraza, donde yo llevaba a los niños, subía y bajaba, pintando aquellos cuadros. Bueno, pues con la mano derecha pues pintaba y con la izquierda pues estaba prácticamente acunando a los niños. Bueno, aquel encargo lo cumplí. Eran 605 cuadros para aquel hotel. Este hotel se llamaba Colina Blanca y bueno, y esto es alguno de los cuadros que había pintado para allí. Lo bueno fue que cuando acabé vino el camión, recogieron los cuadros y se pararon en la frontera. Entonces decían que los habían parado porque decían que hacíamos tráfico de arte. Yo la verdad estaba encantada, porque yo decía, bueno, a eso que estoy yo haciendo, pues hay alguien, aunque sea un funcionario, que me esté diciendo que lo que habían parado pues era realmente arte. Y bueno, estaba encantada, aquello se solucionó, nos fuimos para Coruña, y en Coruña pues ya llegó mi cuarto hijo, Fernando. Entonces, bueno, era realmente complicado. Pero en ese momento, bueno, pues me llamaron para trabajar en educación. Y claro, trabajar en educación al principio no había conciliación. Y entonces yo me tenía que ir muy lejos, prácticamente estaba 3 horas diarias en el coche. Entonces eran todos los días. Entonces lo que más echaba de menos, pues
era, aparte de los niños, me molestaba muchísimo esas 3 horas en el coche encerrada sin hacer realmente nada. Entonces, bueno, pues le di un poco la vuelta y pensé, bueno, muchos de vosotros sois padres y madres, y si se os pregunta qué momento del día era el más bueno para vosotros con los niños, diríais que cuando estaban durmiendo. Bueno, pues así me sentía yo dentro del coche, decir, vale, estoy aquí en este habitáculo, voy a estar 3 horas, pues en estas 3 horas planificaba lo que tenía que hacer al día siguiente, lo que tenía que hacer con los alumnos y lo que realmente empezaba a hacer, que era la obra pública, diseñaba mentalmente. Yo llegaba a casa, estructuraba todo en un papel y así, bueno, pues iba haciendo las pequeñas cosas y creando las pequeñas intervenciones urbanísticas que hice. Esta es la de Cervo, esta es en Cayón, esta es en El Burgo, en Coruña, y esta es la de Outes, que la de Outes, bueno, tengo una anécdota, porque claro, cuando me mandaron a hacer, me querían que hiciera una pescantina, yo no tenía estudio, yo vivía en un piso. Entonces el hall, bueno, pues era medianamente grande, entonces llevé todo el barro para aquel hall. Y en aquel hall yo hice, modelé toda esta figura que era tamaño natural. Pues, os podéis imaginar, con 4 niños el barro pues llegaba al último rincón de la casa. Entonces, bueno, pues fui sopesando un poco el día a día. Por eso la otra, cuando puse el silencio, todo lo ordena, y es cierto, yo ordenaba realmente lo que tenía que hacer diariamente y el diseño de mis figuras. Entonces, a partir de ahí, bueno, cuando me llamó la Xunta también, porque antes había mucho eso de la hermandad con las demás ciudades, en este caso era la capital cultural, querían que la capital cultural Santiago se hermanara con Aviñón en ese año que había sido capital cultural. Entonces me mandaron a hacer un cuadro, pues eran 3 metros. Yo seguía en el piso, el hall no tenía espacio para hacer 3 metros, entonces pues lo puse en el pasillo. Y bueno, pues eso, un cuadro en el pasillo, un lienzo con pinturas, con brochas, y soltar 4 niños allí. Imaginaros, yo, claro, cada vez que venía de trabajar, decía, pues si yo no puse tanto color aquí. Entonces era así una constante lucha, más que lucha, era pues solventar los pequeños problemas que iba teniendo día a día. Y bueno, entonces en el verano, los veranos, ¿qué hacía? Pues los veranos aprovechaba y me presentaba estas becas, sobre todo antes en las grandes, pues hacían como de mecenazgo y seleccionaban artistas durante 15 días pues para pintar. Entonces a mí me fueron seleccionando en la beca de Fenosa, de Unión Fenosa, con Lucio Muñoz, con Rafael Canogar, que fueron referentes míos cuando yo estaba estudiando en Salamanca. Y en eso, ¿qué hacía? Pues yo lo que hacía era pintar. Realmente la producción que yo iba durante todo, iba a lanzar, o sea, iba a presentarme a concursos, iba a presentarme a certámenes, a premios. Entonces, producía en esos veranos, si me seleccionabas en esas becas. Y entonces diríais, bueno, ¿y qué hacías con los niños? Entonces, pues con los niños pues hacía esto. Yo venía a Muros y Muros, yo no sé si os acordáis, pero hace 25 años Muros estaba lleno de niños. Sobre todo la calle de atrás de mi casa, imaginaros, yo tenía 4 niños, pero cada uno de ellos pues tenía 4 amiguitos y entonces estaba constantemente lleno de niños. Las casas estaban abiertas, entraban, salían, o sea, yo dejaba, entonces iban y venían. Entonces yo sabía que no me estaban echando de menos, por lo menos esos 15 días cada verano. Y el marido, bueno, pues cuando me seleccionaron en la Fundación Miró allá en Mallorca, bueno, pues conciliamos y se vino conmigo. Y entonces, bueno, pues así íbamos solventando un poco las situaciones que nos iban surgiendo.
¿Qué pasa con todo esto? Que claro, los niños iban creciendo, yo tenía que ir a trabajar muy lejos y aparte tenía que desarrollar realmente mi pasión, que era el arte. Entonces, fue una época en que yo llegaba a todos lados tarde. Tal es así que tuve hasta la sensación de que quedaban conmigo media hora antes para que llegara a mi... Entonces, en esa época fue cuando hice, ya no me llamaron para hacer una unidad escultórica como hacíamos en los diferentes pueblos, sino en este caso ya fue todo un paseo. En este caso es el Paseo de Casablanca, en La Coruña, está jalonado, están con estas figuras que yo ahí, bueno, pues para poder realizarlas, para ver un poco el resultado cuando iba allí, pues tengo llevado a los niños conmigo. Por ejemplo, esta fue modelada in situ dentro de la roca. Entonces, bueno, pues yo estaba ahí, los niños estaban por un lado, por otro, y bueno, fui sorteando un poquito así la situación. Esta es la de Viveiro, pues lo mismo, se llama el Paso Febe, por encima pasa el tren, entonces yo lo que tenía que hacer era intervenir dentro de ese túnel, bueno, pues dejarlo un poco más escultórico, más artístico, y luego ya me llamaron para diseñar la calle de Ortigueira, que realmente ahí ya me dieron toda una calle, o sea, me decían, no, desde el pavimento, o sea, desde el diseño del pavimento hasta del diseño de las unidades escultóricas que formaban parte de la calle. Las unidades escultóricas yo las hacía en una metalistería, iban también soldadas con unos hilos y llevaba unos esmaltes. Los esmaltes tenía, bueno, gracias a una amiga que era esmaltista, me dejó un horno y yo en casa formaba esos esmaltes que luego iba a la metalistería y los íbamos soldando. Habíamos hecho el diseño de las farolas, esta es una, y el diseño de aquella intervención. Todo esto ya dentro de la propia calle. El diseño de la fuente también, bueno, fue la verdad una intervención muy bonita, a mí me gustó mucho hacerla, esto es en la metalistería donde estábamos soldando los hilos, y bueno, y luego ya me llamaron para hacer las esculturas de la Torre de Hércules, me dieron un trozo dentro del segundo tramo del Paseo Marítimo, porque la iban a llenar de esculturas. Entonces, bueno, a mí me dieron el trozo en donde puse las torres, las mujeres de Hércules. Hércules tuvo 142 mujeres y todas morían por su amor. Entonces, realmente era un poco el homenaje a esas mujeres que dentro de la mitología, aunque tuvo 147, solo con nombre aparecían referenciadas 10, que son esas 10 que las puse enfrente de la torre. Si pasáis por allí tenéis que fijaros porque prácticamente son imperceptibles, aunque miden 3 metros de altura. Se mimetizan mucho con el mar, con el entorno, y era un poco jugar con esa invisibilidad de esas mujeres. Aquí veis una. Y luego ya me llamó Arta Brosandeu, bueno, pues querían participar en el ascensor. Hubo un concurso público, se presentaron muchas empresas y entonces había una parte que era una parte escultórica y artística que iba dentro del diseño. Entonces yo, bueno, participé con ellos, ganamos el concurso, que la verdad era muy bonito, es el ascensor que va por toda la cantera. Y entonces tú vas bajando en ese ascensor, la cantera está enfrente de la Torre de Hércules. Entonces mi proyecto era que mientras tú bajabas en ese ascensor, tú ibas viendo las figuras jalonadas a los lados, donde representaban la muerte de Gerión. Gerión, según la leyenda, Hércules lo mató y la cabeza está enterrada debajo de la Torre de Hércules. Entonces, era un poco ver la representación de esa muerte a manos de Hércules. Esto, algunos bocetillos, pero ¿qué pasa? Que al final, pues eso no llegó a construirse y quedó un poco ahí en el aire.
Luego, en esa época fue cuando hice el carril bici de La Coruña, el segundo tramo, y bueno, iba haciendo también el diseño de las calles, de alguno de las calles, pero ya los niños ya empezaron a ser grandes. Entonces ahí ya todo empezó a calmarse. Entonces era como que los proyectos eran mucho más serenos y empecé ya haciendo empecé participando. Bueno, ya seguía participando, esto no va, en concursos, y entonces con aquello que yo había hecho, que yo hacía cada verano en los talleres de arte, bueno, pues me presentaba, me iba presentando esos concursos. En esta época puse esta foto porque en realidad Sorum, vosotros lo conocéis, fue un grupo que se formó para viabilizar un poco la cultura de este pueblo. Ellos daban premios, bueno, obra literaria y obra artística. Entonces veníamos a exponer cada año, durante 6 años, nos llamaban a un grupo de aquí de Muros para exponer aquí en el Centro Cultural. Se disolvió y nosotros seguimos un poco con esa estela, con lo cual cada año, cada verano que hacemos la exposición, este grupo pues es un pequeño homenaje a este grupo anterior, a Sorum, que gracias a ello, bueno, pues nosotros nos unimos y seguimos trabajando en Muros para poder hacer y realizar la exposición. Bueno, ya os decía que el tiempo todo lo calma, y sí, porque realmente la obra que yo estaba realizando fue una obra mucho más medida, mucho más tranquila. Aquí veis en algunos espacios expositivos donde estuve, desde el MAC, el Centro Nova Caixa Galicia, se veía que ya las obras tenían esa especie de serenidad que no tenían las anteriores. Yo creo que esta es que también la traje aquí en Muros, bueno, parte de unas obras expuestas, y bueno, y no quería que vierais, por ejemplo, cuando José Luis, que era un comisario de exposiciones, montaba las exposiciones, para que vierais un poco cómo esas exposiciones iban montadas. O sea, realmente lo que hacía era darle valor a la obra. O sea, no era llegar a un sitio y colgar un cuadro, sino que todo el espacio se intervenía para cada una de las obras. Esta fue la obra que participé ahí en el Madariaga. Ya veis cómo esta otra exposición era con esos flecos, haciendo referencia a los flecos esos antiguos de las mantillas que llevaban las mujeres. Entonces tú, para ver la obra, tenías que adentrarte entre esas miles de filigranas y de flecos. Esta es la obra que presenté, que era Dala y Joya, que era Mujeres por Mujeres. Y bueno, otra exposición que comisarió José Luis, que ya veis, cerraba todo y construía solamente puntos de luz, que era muy interesante y quedaba muy bonito. Entonces, entre varias de ellas, esta fue en el Faro de Camariñas, que lo mismo, era de José Luis, el comisario. Entonces lo que hizo fue, tituló la exposición Arte en la Luz. Venía muy a cuento con eso de que estaba en el Faro de Camariñas, cerró todo el faro, o sea, no había prácticamente luz por ningún lado, y tú entrabas a esa exposición y veías cada una de las piezas, bueno, pues con un golpe de luz potente, y era como el espacio le ganaba. Y luego ya lo último que hice, lo que hice fue en la parroquia de los Rosales, en La Coruña. Entonces el párroco me pidió una cruz de entrada, una cruz en el hall de entrada antes de entrar al recinto sagrado. Y bueno, construí esta cruz,
que como veis es una cruz que tú entras y por efecto de la perspectiva, yo también jugué un poco con eso, era como esa cruz que se va convirtiendo y parece que te va abrazando a medida que tú vas entrando en el recinto. Si veis un poco la diferencia, se nota muy bien. Y así que me dijo, oye, ¿por qué no haces una exposición aquí en el centro? Y empecé a construir estas figuras, que volví otra vez al tema de los enclavados. Bueno, ya lo había hecho en una anterior exposición que había en Orense, seguí con el tema y bueno, creé varias figuras que también traje aquí a Muros cuando la exposición que hacemos todos los veranos, y estas son lo último que hice. ¿Que ha sido fácil llegar hasta aquí? Pues realmente no, ha sido muy difícil. Pero, claro, yo he llegado hasta aquí gracias al apoyo y la conciliación de mis padres, de mi familia y de mis amigos. Sin ellos es imposible que yo pudiera hacer esto, es que no podría. Y si me dicen, bueno, la conciliación hubieras cambiado en algo, pues seguramente no hubiera cambiado en nada, haría lo mismo. Lo que pasa que con la conciliación, como muchas madres, seríamos todas un poquito menos imperfectas. Muchas gracias.